Buenas, mi nombre es Nael Nasser de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos y voy a hablar sobre la hemostasia. La hemostasia es un sistema que mediante un proceso complejo cumple dos funciones principales. La primera es mantener la sangre en un estado líquido, fluido que permita la circulación en los vasos sanguíneos. Y la segunda es suprimir la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado, con pérdida de la continuidad. Esta última función es mediante la formación de una red de fibrina que además proporcionará los elementos para reparar la pared del vaso. Y cuando la red de fibrina ya no es necesaria, este mismo sistema la eliminará mediante la fibrinólisis. Por lo tanto, este proceso debe ser rápido, localizado y cuidadosamente regulado. Las consecuencias de una falla en este sistema son evidentes trombosis o hemorragia. Para su estudio se va a dividir en hemostasia primaria y hemostasia secundaria o fase plasmática de la coagulación. Y por último, la fibrinólisis. La hemostasia primaria se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión al interaccionar las plaquetas y la pared vascular para detener la salida de sangre en los capilares, arteriodas pequeñas y vénulas. Se produce una vasoconstrucción derivando la sangre fuera del área lesionada. Las plaquetas que normalmente circulan en forma inactiva se adhieren a la pared del vaso dañado, segregando el contenido de sus gránulos e interaccionando con otras plaquetas, formando la base del tapón plaquetario inicial. Por otro lado, las plaquetas participan en la activación del sistema de la coagulación, proporcionando la superficie sobre la cual se va a ensamblar los complejos enzimáticos que intervienen en esta fase. La formación del tapón plaquetario se produce por una serie de mecanismos que vienen siendo la adhesión de la plaqueta al subendotelio vascular dañado, en donde interviene el factor von Willebrand. También encontramos la agregación plaquetaria primaria al activarse el receptor glucoproteico y permitir así la unión de las plaquetas. La liberación de compuestos intraplaquetarios que provocan agregación secundaria de nuevas plaquetas al tapón plaquetario. Tenemos también la consolidación y retracción del coágulo, formación del tapón hemostático definitivo con la formación del polímero de fibrina y la cese de la hemorragia e inicio de los mecanismos de reparación del vaso lesionado. Después viene lo que es la hemostasia secundaria. Es en esta fase donde se produce la interacción entre sí de las proteínas plasmáticas o factores que se activan en una serie compleja de reacciones, antes llamada en cascada, que culminarán con la formación del coágulo de fibrina. Esta formará una malla definitiva que reforzará al tapón plaquetario inicial, formándose un coágulo definitivo. Intervienen en el proceso varias proteínas procoagulantes, factores de coagulación, y proteínas anticoagulantes, que son las más importantes, como lo son la antitrombina, proteína C y proteína S, que regulan y controlan el proceso de coagulación, evitando una coagulación generalizada. Los factores plasmáticos de la coagulación se denominan utilizando números romanos, asignados en el orden en el que fueron descubiertos. No existe factor 6. A algunos factores no se les ha asignado un número, como son la precalicreína, calicreína y el quiminógeno, de alto peso molecular claramente, y los fosfolípidos plaquetarios no están incluidos en esta clasificación. Todas las proteínas y componentes celulares involucrados en el proceso de coagulación circulan en el plasma de forma inactiva en condiciones fisiológicas. Aunque la descripción del mecanismo de la coagulación se divide en diferentes fases, todas ellas guardan relación entre sí. Las plaquetas activadas van a acelerar el proceso de la coagulación y a su vez los productos de la coagulación van a inducir la activación de las plaquetas. Se pueden englobar en dos grandes grupos. La primera es que hay factores dependientes de vitamina K. La síntesis de los factores de la coagulación se realiza principalmente en el hígado y en el endotelio vascular. Requieren vitamina K para su correcta funcionalidad. Aquí se incluyen los factores 2, 7, 9 y 10, así como las dos principales proteínas reguladoras de la coagulación, proteína C y proteína S. Todos ellos contienen de 10 a 12 residuos de glutamina.
que son carboxilados a ácido carboxiglutámico por una carboxilasa que precisa como cofactor a la vitamina K. Este paso es importante para la unión del ion calcio y necesario para la interacción de estas proteínas con las membranas plaquetarias, que son los fosfolípidos plaquetarios. La segunda, los factores no carboxilados se conocen como PIPCA, que viene siendo en español proteína inducida por la ausencia de vitamina K, que no son funcionales y poseen actividad anticoagulante por un mecanismo competitivo sobre los factores carboxilados. Después tenemos lo que son los cofactores. Se pueden dividir en dos grupos. Tenemos los profactores plasmáticos y los profactores celulares. En los profactores plasmáticos incluyen a los factores 5, 8 y quininógeno. El factor 5 circula en plasma como una proteína monomérica y el factor 8 circula junto con el factor de von Willebrand, que al activarse se disociarán por proteólisis. En los profactores celulares incluyen al factor tisular y la trombomodulina. El factor T es el único factor que no se encuentra normalmente en la circulación sanguínea. Es una proteína específica presente sobre la membrana plasmática de las células como monocitos o células endoteliales. El factor T se activa únicamente al entrar en contacto con el factor 7, momento en el que se inicia la coagulación plasmática. La ATM se expresa sobre las células del endotelio vascular y participa como anticoagulante activando a la proteína C. Y por último tenemos la fibrinólisis. Consiste en la conversión de una proenzima, el plasminógeno en su forma activa, la plasmina, la cual es capaz de degradar la fibrina y así eliminar el coágulo. Esto depende de la acción proteolítica de dos enzimas, activador tisular del plasminógeno, que viene siendo TPA, y activador del plasminógeno tipo urosinasa, que viene siendo UPA. La plasmina digiere la fibrina del coágulo y la transforma en productos de digestión del fibrinógeno, que viene siendo el PDF, que contienen residuos de lisina y arginina en posición carboxiterminal. Estos residuos constituyen los sitios de unión para el TPA y el plasminógeno y son por tanto responsables de amplificar enormemente la fibrinólisis. A esta tendencia profibrinolítica se pone una actividad antifibrinolítica de tal modo que solo un adecuado equilibrio entre ambas fuerzas dará lugar a un correcto funcionamiento del sistema fibrinolítico. La inhibición de la fibrinólisis se produce a diferentes niveles. Están los inhibidores de los activadores del plasminógeno. El principal inhibidor de la fibrinólisis in vivo es el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 o PAI-1, que sintetiza el endotelio vascular y también en el hígado. Otros inhibidores son el PAI-2, fundamentalmente de origen placentario, y el PAI-3, con menor actividad antifibrinolítica. Otro mecanismo que regula negativamente la activación del plasminógeno se trata de la vía del inhibidor de la fibrinólisis, que es activable por trombina, que viene siendo TAFI. Los residuos de los aminoácidos básicos exhibidos en la superficie de la fibrina parcialmente degradada sirven de anclaje al plasminógeno y al TPA. Cuando el plasminógeno y el TPA coinciden en la superficie del coágulo de fibrina, se produce la conversión del plasminógeno a plasmina. A este nivel el TAFI, una vez activado por la trombina, es capaz de eliminar los residuos de lisina y arginina de la superficie de la fibrina, impidiendo la formación de plasmina y por lo tanto limitando la fibrinólisis. A otro nivel se puede regular la actividad proteolítica de la plasmina por la acción de la segunda antiplasmina, su principal inhibidor fisiológico, y en menor medida por la segunda macroglobulina y el TAFI-A. Estos son básicamente los factores implicados en la fibrinólisis, de tal modo que una correcta hemostasia depende del balance de fuerzas entre todas estas tendencias opuestas. Hay que resaltar que se trata de un equilibrio dinámico y adaptable a diferentes situaciones tanto fisiológicas como patológicas.